comienza Red Más Noticias. La noticia a esta hora está en el Congreso de la República. Hay un debate muy fuerte en la Cámara de Representantes que tiene que ver con el ministro de la Defensa, con Diego Molano, y esa polémica operación militar en el Putumayo. Es el debate de moción de censura. Cintia Pineda, buenas noches. ¿Qué está ocurriendo a esta hora en el Parlamento? Giovanni, televidentes, buenas noches. Ya se cumplen 9 horas ininterrumpidas de este debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes, como usted ya lo decía. Lo que ha pasado es que la oposición, quien fue la que citó a este debate, ha asegurado que supuestamente hubo algunas inconsistencias en la identidad de los muertos en este operativo militar. También han intervenido habitantes de Puerto Leguízamo y el soldado que resultó herido en este operativo militar, quien aseguró que estas personas sí eran disidentes de las FARC. Los partidos de gobierno han salido a respaldar no solo a Diego Molano, sino también el actuar de la fuerza pública, y como usted ya lo decía, ha habido rifirrafe, ha habido duros señalamientos sobre el tema del narcotráfico, y Marcos Calarcá, quien actualmente es el representante de la Cámara de Comunes, ha asegurado que en el acuerdo de paz pues nunca se estableció que ellos debían entregar rutas del narcotráfico, y que tampoco nunca se confirmó que ellos fueran narcotraficantes. A esta hora habla entonces el ministro de Defensa, quien ha asegurado que los disidentes de las FARC ahora se disfrazan de civiles. Veamos el informe. La oposición, citante del debate, aseguró que hay inconsistencias sobre la identidad de 2 personas que murieron en el operativo militar en Puerto Leguízamo. ¿Y quieren saber quiénes eran esas 2 personas y por qué el ministro no se atreve a decir quiénes son? ¿Y por qué los ocultan de la lista que le traen a los medios de comunicación y a la ciudadanía? Yo les muestro quiénes son. Ellos habían prestado servicio militar, los 2. Libreta militar de primera clase. ¿Me van a decir que también eran guerrilleros? Habitantes de Puerto Leguízamo y el soldado que resultó herido en el operativo intervinieron ante la plenaria. Nosotros no somos guerrilleros, somos personas campesinas, que la única arma que tenemos nosotros en nuestras casas es un machete para limpiar nuestras fincas. Quien él estaba viéndome desangrándome, aproximadamente a 4 metros, que no sé si se acuerda de mi cara, que en el baño, y está en la foto donde quedó la sangre mía, donde tenía hemorragia severa. Es testigo que mis compañeros jamás accionaron el arma contra él, ni los campesinos. Partidos de gobierno salieron en defensa del ministro y del actuar de la fuerza pública. Que aquí hay congresistas hipócritas e irresponsables, que les encanta el derecho internacional humanitario para arrodillar a la fuerza pública, para arrodillar a las fuerzas militares. Pero cuando hay que proteger a nuestras fuerzas militares, les vale huevo. Un comentario del representante José Jaime Uzcategui desató un duro rifirrafe entre la oposición y otros partidos políticos. Huelen a azufre y me parece que alguien por acá dejó la estela. Tras 8 horas de debate, el ministro de Defensa respondió a los cuestionamientos de la oposición. Que la operación de Putumayo es una operación para defender a los putumayenses, para defender a los colombianos, como corresponde en la misión de nuestra fuerza pública. Y esa es una lucha propia, es una lucha que lidera el presidente Iván Duque, que lideramos desde el Ministerio de Defensa y con nuestra fuerza pública, porque es una responsabilidad moral, ética y política con el futuro de Colombia. Diego Molano deberá enfrentar otro debate sobre este operativo, pero ahora ante la plenaria del Senado.
El ministro de Defensa asiste en compañía de toda la cúpula militar y de policía. Hay que aclarar que hoy no se votaría ninguna moción de censura, sino 8 días después de este debate, y que Diego Molano también mañana tiene que responder ante la plenaria del Senado por este mismo caso en un debate de control político. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Gracias, Cintia. Seguimos atentos. 10 horas duró la audiencia en la que la JEP, la Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, escuchó los testimonios de militares, quienes confesaron ante las familias de las víctimas y los magistrados la manera como asesinaron a campesinos en el Catatumbo. Las revelaciones dejaron en evidencia el dolor de las víctimas al saber cómo fueron ejecutados sus seres queridos. Se llevó a cabo en Ocaña, norte de Santander, la audiencia pública de la JEP, en la cual 10 militares imputados de haber cometido crímenes de guerra declararon ante magistrados de ese tribunal y ante las familias de las víctimas su responsabilidad en los llamados falsos positivos. En medio de la audiencia, uno de los militares aceptó haber sacado de un bar a un campesino a punta de mentiras, lo asesinó y luego lo notificó como un guerrillero muerto para presentar resultados ante sus superiores. De una u otra forma, ella conocía a mucha gente porque era la que administraba el bar. Y empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando a la víctima, a ese ser humano inocente, sino detrás a la familia que tenía. El exmilitar concluyó su relato admitiendo que cometió varios asesinatos de inocentes. Mientras tanto, familiares de las víctimas no podían contener las lágrimas frente a lo que escuchaban. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos. Cuando a los familiares se les dio el turno de hablar, el dolor era evidente. La recriminación a los victimarios fue la manera de exorcizar el desconsuelo y los años de aflicción. Ustedes también tienen hijos, ¿es cierto que duele? Duele mucho, ¿cierto? Duele mucho ver cómo nuestros hijos hoy nos preguntan, mis hijos me preguntan, mami, ¿cómo era mi abuelo? Y yo tuve que lidiar con ese dolor de hoy de mis hermanos, y todavía aún lloran y dicen cómo queremos encontrar esas fechas especiales. Y todos ustedes, ¿cierto que sí? Todos ustedes desean algún día la fecha especial, decir yo quiero abrazar a ese padre, a esa madre. Pero no podemos, ¿por qué? Porque ustedes, unos miserables, un día nos arrebataron esos seres queridos. El capitán Juan Carlos Chaparro fue otro de los oficiales en confesar sus delitos. Con su voz entrecortada, aceptó que pese a saber que los campesinos habían sido asesinados por sus tropas, se atrevió a decirle a sus familiares que no tenía conocimiento de su paradero cuando estos llegaban desesperados a denunciar la desaparición de los suyos al batallón que él comandaba. Mancillé el nombre de ellos. Inclusive con voz fuerte les decía que los familiares de ellos estaban en alguna estructura, siendo esto falso. Siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron y dándole fe a ellos de que lo que estaban haciendo estaba bien. Los 10 militares, entre ellos un general, 4 coroneles, 5 oficiales y un civil, cometieron los crímenes entre enero del 2007 y agosto del 2008. Fueron alrededor de 100 civiles ejecutados y presentados como guerrilleros caídos en combate. Ante la extradición de alias Otoniel, impusieron un recurso para tratar de retrasar ese proceso hacia los Estados Unidos. El embajador de ese país en Colombia dice que allá en Norteamérica van a garantizar el proceso y el procedimiento para que Otoniel también confiese a las autoridades colombianas.
Ante el recurso de reposición que presentó la defensa de Otoniel, el presidente Iván Duque señaló que si bien se podría retrasar algunos días el proceso, el ex jefe del Clan del Golfo será extraditado. De pronto, algunos días, pero lo cierto es que se va a ir extraditado. El gobierno tiene 60 días para responder a los cuestionamientos hechos por la defensa, pero se ha conocido que este proceso tomaría menos tiempo en este caso puntual. Ustedes saben cómo funcionan los tiempos, ustedes saben también que la posibilidad de apelación es una posibilidad que existe y nos ha pasado en múltiples ocasiones, pero aquí opera la ley por encima de cualquier cosa. Mientras tanto, desde el gobierno de Estados Unidos aseguraron que todo está listo para recibir al capo en una cárcel de ese país. El proceso sigue y estamos listos a recibirlo cuando el momento es propicioso. El embajador de Estados Unidos en Colombia también garantizó que Otoniel seguirá colaborando con la justicia colombiana. Sí, entiendo la posición de las víctimas. Sin embargo, nosotros vamos a presentarlo como necesario en los Estados Unidos para ser testigo aquí con la JEP y con la Comisión de Verdad. Entonces las víctimas sí han sufrido mucho, pero no vamos a abandonarlos porque estamos listos a presentarlo cuando sea necesario. Dentro del recurso presentado para frenar la extradición, la defensa de Otoniel argumenta que se violaron los derechos del debido proceso, señalando que la Corte emitió un concepto favorable para que se diera la extradición sin antes haber respondido algunas solicitudes. Una información de organismos de seguridad dan cuenta del propósito que tienen las llamadas primeras líneas de otra vez llevar a cabo actos vandálicos en diferentes partes del país. Esto con el fin de rememorar a su estilo el paro que inició hace un año. Eso sucedería el próximo jueves. La policía anunció un plan de contingencia para preservar el orden en las ciudades. La policía ya tiene el plan de contingencia en todo el país para contrarrestar posibles desmanes que se puedan presentar el próximo 28 de abril. Tras seguimiento de inteligencia policial, se logró concluir que algunos sectores estarían planeando llevar a cabo desmanes en principales ciudades del país, lo cual ha encendido las alarmas de las autoridades. Por ello, el director de la policía adelantó una reunión extraordinaria con todos los comandantes regionales para impartir instrucciones frente a la manera como deberán proceder el próximo jueves frente a eventuales actos vandálicos de parte de las autodenominadas primeras líneas. En la reunión de comandantes de departamento analizamos en dónde las capacidades de la Policía Nacional tienen que estar priorizadas. Son 5 lugares en Cali, 6 en Bogotá, 3 en Medellín, 4 en el eje cafetero, en donde no solamente tenemos capacidades antidisturbios frente a las informaciones que hemos venido recolectando, sino que a partir del decreto 03 esperamos con las autoridades locales, municipales, alcaldes, gobernadores, lograr que no hayan disturbios y violencia en esos lugares. En ese sentido, la instrucción por parte del general Vargas es el cumplimiento estricto de la ley para proteger a los marchantes, pero también para evitar desmanes que redunden en daños de infraestructura o ataques contra la fuerza pública. Le pedimos a todos los colombianos que por favor nos ayuden con información, que prevengan actos de violencia el 28 de abril. Mientras tanto, desde ayer, la minga indígena ya marcha desde el Cauca para llegar a Bogotá en 2 días y de este modo unirse a las manifestaciones. Estamos en la gran caravana humanitaria hacia el corazón de nuestra patria en la ciudad de Bogotá. Vamos también a proponer el ejercicio de los diálogos humanitarios. A su turno, la Dijín entregó a la Fiscalía información relevante de las posibles intenciones de las primeras líneas para que en el momento en que decidan actuar se puedan realizar capturas de aquellos que alteren el orden público el día de las concentraciones. La senadora electa Piedad Córdoba hizo pública una carta escrita por Juan Carlos Cuesta Córdoba, un extraditable, a quien ella visitó recientemente en la cárcel. Asimismo, se conoció también que la candidata presidencial Ingrid Betancourt aseguró que la senadora Piedad Córdoba era muy cercana a las FARC.
La crisis para el pacto histórico continúa. Ahora la senadora electa por el pacto, Piedad Córdoba, revela una carta que escribió Juan Carlos Cuesta Córdoba, un extraditable a quien ella visitó recientemente. Como ha salido a la luz de los medios de comunicación, recibí la visita del doctor Antonio Gued y la doctora Piedad Córdoba, quien es la hermana del señor Álvaro Córdoba, quien para ese momento se encontraba recluido en el Herón, otro pabellón de máxima seguridad de La Picota. Cuesta Córdoba fue capturado con fines de extradición y conocido con el alias de Gordo Ruflán. Se habla de que la conversación con Córdoba sería para recibir beneficios. La conversación entablada con la doctora Piedad Córdoba se concentró exclusivamente en este aspecto. Insisto en asegurar que en ningún momento la doctora Piedad me planteó o al menos me sugirió involucrarme en algún plan dirigido a obtener beneficios a cambio de apoyar a su candidato en las próximas elecciones presidenciales. Red Más Noticias conoció a partes de la declaración de Ingrid Betancourt ante la Corte Suprema de Justicia, donde asegura que la senadora Piedad Córdoba era muy cercana a las extintas FARC. Una solidaridad y en algún momento habían veces en que salíamos juntas a almorzar, cuando había recesos de Congreso, ese tipo de cosas. Es decir, no era una amistad social, no era una amistad, pero era, digamos, un colegaje. En una de esas oportunidades, Piedad me dijo que ella tenía contacto con la guerrilla y que si yo quería ir a conocer a Manuel Marulanda y a los comandantes de las FARC. Y yo en ese momento estaba en oposición al gobierno de Pastrana y estaba promoviendo un referendo anticorrupción. El testimonio se da en medio de las investigaciones contra la senadora por la denominada FARC política. Se le señala de que habría retrasado la liberación de Betancourt con el fin de establecer un acuerdo con el gobierno francés que buscara beneficiar a los miembros de las FARC privados de su libertad. El Consejo Nacional Electoral no certificó las cuentas de la revocatoria del alcalde de Medellín, de Daniel Quintero. Y más aún, abrió una investigación contra el comité que estaba promoviendo esa revocatoria. Desde el primer día que fuimos elegidos, empezó la persecución contra nosotros. Una persecución política, económica, mediática, jurídica y hasta familiar, porque a nuestros familiares también los han tocado. Se ha hecho justicia y yo estoy convencido de que ahora sí vamos a poder trabajar y trabajar por Medellín, trabajar para que los jóvenes realmente tengan una oportunidad. Es muy complicado lo que está pasando en Bogotá con el hallazgo de cuerpos en bolsas plásticas. En las últimas horas fue hallada la que es ya la sexta víctima. Las autoridades dicen que se trata de enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. La alcaldesa, Claudia López, dice que en Bogotá no existen casas de pique. El hallazgo más reciente fue reportado por las autoridades en la localidad de Los Mártires, en el centro de la ciudad. Eso fue a las 10 de la noche el día de ayer. Nos informan, principalmente el modelo llega de manera inicial y en la calle 13 con carrera 16 se ubica un cuerpo dentro de una bolsa. Inicialmente estamos buscando la plena identidad, al parecer se trataría de tráfico de estupefacientes en sectores como la localidad de Santa Fe y Mártires. El cuerpo fue encontrado gracias a la colaboración de la ciudadanía que dio aviso a las autoridades sobre un paquete sospechoso abandonado en la calle del barrio La Sabana, en el centro de Bogotá. Con este ya van 6 cuerpos hallados en las últimas semanas. Los cuerpos que han sido encontrados después de asesinados, afortunadamente, ninguno presenta desmembramiento. Tienen otras características de arma blanca, estrangulamiento, pero ninguno está desmembrado como para poder nosotros corroborar. Aunque en un principio se habló de casas de pique, la propia alcaldesa Claudia López confirmó que se trata de enfrentamientos entre bandas del microtráfico. Es desinformar decir que hay casas de pique. No hay casas de pique en Bogotá, eso no existe en Bogotá. Lo que ha habido, desafortunadamente, es un ajusticiamiento macabro entre organizaciones criminales de narcotráfico. 6 hechos. Estamos entregando otro caso que no tiene relación con estos, que es la persona que fue asesinada con 161 puñaladas y que fue dejada en un colchón, en una bolsa. En uno de los 6 casos ya hubo judicialización, mientras que en otros 2 avanza la presentación de responsables ante las autoridades judiciales.
Y otra vez vuelven a atacar los famosos motoladrones, tristemente famosos motoladrones. En este video de una cámara de seguridad quedó registrado cómo es asaltado un ciudadano en el barrio El Encanto, en la localidad de Engativá, en el occidente de la capital. El delincuente amenaza a su víctima con un arma cortopunzante y huye en una motocicleta. La policía ya inició la búsqueda de los ladrones. En la ciudad está vigente la restricción al parrillero hombre. En Antioquia, las autoridades interceptaron una embarcación que al parecer pretendía cruzar el Golfo de Urabá. En ella viajaban 19 migrantes venezolanos, entre ellos 2 menores de edad. En medio de la oscuridad y las aguas del Urabá antioqueño, 19 migrantes buscaban cruzar ilegalmente a Panamá. Una de nuestras unidades de reacción rápida de la Armada Nacional, adscrita a la estación de guardacostas de Urabá, logró la detección e inmovilización en el mar, a 6 millas de Necoclí, de una embarcación que se presumía transportaba de manera ilegal inmigrantes. A bordo fueron encontrados 2 colombianos encargados de manejar la embarcación y los 17 venezolanos que no tenían documentación. La embarcación junto con su personal fueron trasladados a los muelles de la estación de guardacostas de Urabá, en donde se verificó el estado de salud de todas las personas transportadas y se evidenció que no poseían los documentos que acreditaran el tránsito legal por el territorio. Los venezolanos fueron puestos a disposición de Migración Colombia, mientras que los 2 colombianos fueron conducidos hacia la policía del Urabá antioqueño. Si bien no tenían antecedentes, fueron puestos a disposición de la autoridad competente en coordinación con el Departamento de Policía de Urabá por el presunto delito de tráfico ilegal de personas. Según la Armada, van 66 migrantes de Bangladesh, Ecuador, India, Perú y Venezuela, entre los que se encontraban 5 menores de edad rescatados en el Golfo de Urabá y que por medio de los coyotes buscan cruzar a Panamá. La pobreza en Colombia se redujo en el año 2021, de acuerdo con los datos del DANE. El año anterior terminó con 19.6 millones de personas en situación de pobreza monetaria y un poco más de 6 millones en pobreza extrema. Sin embargo, todavía está por encima de los niveles del año 2019. La reducción de la pobreza que se dio en Colombia en 2021 era esperada por los analistas y el propio gobierno, que ven en la reactivación económica, la recuperación del mercado laboral y las transferencias monetarias el soporte para que esa situación se presentara. Hoy el DANE muestra que en tan solo un año, en el año 2021, logramos bajarla de ese 42 al 39%, siendo el país que más se recuperó en términos de reducción de pobreza en América Latina. Nosotros estamos viendo una reducción entre 2020 y 2021 de la incidencia de pobreza monetaria de 3,2 puntos porcentuales, que compensa el incremento en 6,8 puntos porcentuales que vimos entre 2019 y 2020. El director del DANE aclaró que esta medición no trata solo del ingreso que las personas deben recibir, sino de la cantidad de recursos que garanticen las condiciones mínimas de vida. Estas líneas de pobreza no son el ingreso que yo tengo que ganar para estar en situación de pobreza o no, es el costo que yo debo subsanar o que yo debo financiar para poder garantizar unas condiciones mínimas de vida. Mejora frente al año anterior, aunque sigue por encima de los 17,4 millones de 2019, antes de que apareciera la pandemia del COVID-19. Rápidamente pasamos de ver 21 millones aproximadamente de personas en 2020 en situación de pobreza monetaria a ver 19.621.330 personas en condición de pobreza monetaria en el año 2021. La pobreza monetaria extrema, que mira de manera más detallada las condiciones de seguridad alimentaria, se redujo a 12,2% en 2021. Un año antes estaba en 15,1%. Sin embargo, no mejora en el área rural. La brecha entre las familias pobres con hombres y mujeres cabeza de hogar también es grande según los datos del DANE. El 37% de personas que residen en hogares cuyo jefe es un hombre se encuentran en situación de pobreza monetaria en el año 2021 en Colombia. Podemos afirmar que el 42,9% de las personas que residen en hogares cuyo jefe es una mujer en el año 2021 se encontraban en situación de pobreza monetaria.
Los empresarios dicen que se han dado pasos importantes de recuperación frente a la pobreza luego de la pandemia, pero creen que se debe trabajar para reducir la brecha que aún prevalece. Esa debe ser la prioridad para el próximo gobierno. Tenemos que combinar el esfuerzo del Estado en poder atender a los más vulnerables, inclusive mediante medidas que incluyan los subsidios tipo ingreso solidario y mencionábamos jóvenes en acción o familias en acción, y al mismo tiempo podamos generar oportunidades y podamos defender el empleo actual. Ahí está la clave realmente del desarrollo de nuestro país. Por ciudades, la mayor incidencia de pobreza monetaria se dio en Quibdó y la menor en Medellín. Ibagué fue la ciudad con menor incidencia de pobreza monetaria extrema. La Corte Constitucional reafirmó que le corresponde a los entes territoriales el suministro de comida en buen estado a las personas que están en las cárceles, que se encuentran además en centros de detención transitorios. Este pronunciamiento se realiza luego de que estudiaran una acción de tutela que presentó el personero de Palestina Caldas. De acuerdo con esa tutela, por demoras en el traslado de la comida hasta las estaciones de policía y las cárceles de dicho municipio, estaba ocasionando que la comida llegara tarde, fría y en ocasiones descompuesta. Por ese motivo, la Sala declaró que estas personas, quienes están detenidas, deben recibir comida digna y que son los entes territoriales quienes tienen que garantizar que la comida llegue a tiempo y en buenas condiciones. En otra noticia judicial, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado a indemnizar a la ex senadora reelecta nuevamente, Piedad Córdoba, por las interpretaciones ilegales en sus comunicaciones que hizo el DAS hace ya muchos años. En la decisión se deja en firme la indemnización por más de 300 salarios mínimos legales vigentes para Piedad Córdoba y para su familia. Además, ordena al DAPRE, al Departamento de la Presidencia de la República, que haga un evento público para que pida disculpas. Demoras otra vez en el aeropuerto El Dorado de 3 horas dejan las malas condiciones meteorológicas. Está lloviendo muchísimo en Bogotá. Esto sucede en El Dorado, confirmó la Aeronáutica Civil. Por fuertes vientos en horas de la tarde, baja visibilidad en la pista del aeropuerto, se registraron demoras de hasta 170 minutos en las operaciones aéreas de esta terminal, que es la más importante de Colombia. Por lo menos 142 vuelos se vieron afectados. Esto lo dijo la Aeronáutica Civil. La entidad le recomendó a los viajeros permanecer en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en los itinerarios y también tener paciencia. 120 colaboradores y contratistas de la alcaldía local de Fontibón fueron certificados hoy como promotores en salud mental. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, las consultas por enfermedades como depresión y ansiedad aumentaron con la pospandemia. No quedarse callado ante un episodio de ansiedad o de tristeza fue uno de los aprendizajes del curso de promotores de la salud mental realizado en las aulas de Plaza Claro en el occidente de la ciudad. ¿Qué es ser promotor de salud mental? Es reconocer que la salud mental requiere atención de parte de nosotros, que se están incrementando todos los datos epidemiológicos en salud mental, todo lo que tenga que ver con estrés, depresión, y que la salud mental requiere atención. Entonces vamos a ser promotores para identificar y ser responsables con nuestra propia salud mental. Los participantes también están capacitados en hacer más llevaderos los entornos laborales tóxicos. Bueno, me enseñaron cómo tratar crisis emocionales desde el estrés, ansiedad, depresión, cuáles son los factores para encontrar estas enfermedades y cómo detectarlas a tiempo. Los nuevos promotores estarán encargados de multiplicar lo aprendido entre la comunidad. Y que si requerimos ayuda, como una atención con psicólogo o psiquiatra, debemos decirlo abiertamente y contar con estos apoyos. Nos colabora bastante en el tema de que llegamos de un tema de pospandemia, que nos ayuda a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y de interactuar con las demás personas de nuestro entorno laboral. Este es un espacio primero para nosotros y para nosotras, el reconocer nuestras emociones, el hacer conscientes de la cotidianidad, de pronto cómo regularlas y demás, nos puede prevenir como enfermedades de salud mental y demás. Fontibón es de las primeras alcaldías locales en Bogotá en contar con la certificación de promotores de salud mental.
Noticias del mundo. Con el aumento de los ataques de Rusia en el Donbass, Estados Unidos aceleró el envío de armas a Ucrania. Incluso rumbo a Mariupol, el vehículo de un grupo de periodistas españoles fue alcanzado por un misil ruso. Milagrosamente se salvaron. Ana María, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Sí, se llevaron el susto de su vida. Pero bueno, desde Moscú, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió un alto el fuego y una investigación independiente sobre los posibles crímenes de guerra en Ucrania. Guterres se reunió con Vladimir Putin y también con el canciller ruso. También ha recibido críticas por no haber iniciado este viaje en Ucrania. A pesar de que la operación militar está en curso, todavía esperamos poder llegar a acuerdos en la vía diplomática. Estamos negociando, no rechazamos las conversaciones. La percepción de Estados Unidos es diferente y pide a Rusia un mayor compromiso con las negociaciones. Hasta la fecha no hemos visto ninguna señal de que el presidente Putin se tome en serio las negociaciones significativas. Sí lo es. Y si los ucranianos se involucran, lo apoyaremos. Es la más reciente postura del presidente ruso tras su encuentro con el secretario general de la ONU en Moscú. Previamente, Antonio Guterres se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, a quien reiteró su llamado a la apertura de corredores humanitarios para poder evacuar a los civiles de las zonas de combate. Se necesitan urgentemente corredores humanitarios que sean realmente seguros y efectivos y que respeten la evacuación de civiles y llevar la asistencia que tanto necesitan. Guterres desde Moscú pidió una investigación independiente sobre posibles crímenes de guerra. Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos y los posibles crímenes de guerra. Requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva. Washington organizó una reunión con los países aliados en Alemania para ponerse de acuerdo sobre el apoyo militar a Ucrania, en la que participaron 40 países de la OTAN y donde acordaron que se reunirán una vez al mes para coordinar el apoyo militar. Es una reunión extraordinaria con más de 40 países representados aquí hoy. Estamos para poder ayudar a Ucrania a ganar la lucha contra la injusta invasión de Rusia y construir las defensas de Ucrania para los desafíos de mañana. El jefe del Pentágono señaló que la guerra no se ha perdido. Ucrania claramente cree que puede ganar, al igual que todos aquí. Una vez más expresaron su apoyo incondicional a Ucrania tras 62 días de guerra. Ucrania necesita nuestra ayuda para ganar hoy y seguirá necesitando nuestra ayuda cuando termine la guerra. Como dice el presidente Biden, nuestra asistencia de seguridad ha ido directamente a las líneas del Frente de la Libertad. Mis amigos ucranianos, sabemos la carga que todos ustedes llevan y deben saber que todos los respaldamos y por eso estamos aquí hoy, para fortalecer el arsenal de la democracia ucraniana. El secretario de Estado Antony Blinken aseguró que su visita a Kiev le dejó una huella imborrable. Una cicatriz ha dejado la guerra en Ucrania a sus residentes. Lo que he visto es difícil expresar con palabras. Todo se ha reducido a cenizas. Un edificio como carbón de una hoguera. Así es como se ve toda la ciudad en este momento. Un grupo de periodistas españoles fueron víctimas de un proyectil de artillería rusa en Zaporilla, camino a Mariupol. Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Sus residentes desde La Esperanza esperan volver a lo que algún día fue. Queremos reconstruirla como era antes, una ciudad hermosa.
Y Moldavia se encuentra bajo alerta tras los más recientes ataques registrados en la región separatista prorrusa de Transnistria. Las autoridades de la zona denunciaron varias explosiones en las últimas 48 horas contra una unidad militar, antenas de televisión y un edificio ministerial. El gobierno aseguró que los ataques buscan crear un pretexto para agravar la situación de esa parte de su territorio que se separó de Moldavia tras una breve guerra civil luego de la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos aseguró que está monitoreando muy de cerca la situación. Y hoy se cumplen 36 años del desastre de Chernobyl, calificado como el peor accidente nuclear de la historia. El director de la Agencia Nacional e Internacional de Energía Atómica visitó la planta y aseguró que pese a la salida de Rusia del lugar, la situación sigue siendo peligrosa. El 26 de abril de 1986 se produjo en la central nuclear de Chernobyl un accidente que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, la mayor catástrofe nuclear jamás registrada. El reactor número 4 de la planta explotó tras una serie de errores humanos, contaminando un área de 142.000 kilómetros cuadrados, lo que según la OMS causó al menos 4.000 muertes, así como enfermedades y deformidades en las personas que estuvieron expuestas a la radiación. Se estima que alrededor de 600.000 personas se han visto afectadas desde el hecho. Tal fue la magnitud del accidente que la nube tóxica logró llegar hasta 13 países. Además, según expertos, el área alrededor de la planta no podrá ser habitada por al menos otros 20.000 años debido a los altos niveles continuos de radiación. 36 años después, la invasión de Rusia a Ucrania ha despertado los temores de un nuevo y peor desastre natural, tal y como lo advirtió el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, quien visitó el lugar este martes. No sé si estuvimos muy cerca del desastre, pero la situación durante la ocupación rusa era absolutamente anormal y muy peligrosa. Aunque Grossi dio un parte de tranquilidad al asegurar que el nivel de radiactividad de la central está dentro de lo normal, advirtió que la alerta sigue mientras la guerra continúe. Yo mismo tuve la oportunidad de mirar el lugar, algunas de las excavaciones que se hicieron en las inmediaciones de la planta, y vamos a estar presentando un informe muy pronto, pero se ve que hay daño y lo estamos evaluando porque nuestro trabajo es dar información precisa. Y un tiroteo en un jardín infantil de Rusia dejó 3 muertos, 2 de ellos niños. Según las primeras investigaciones, los niños tenían entre 3 y 6 años. Un conflicto familiar habría sido la causa de los disparos en este jardín. El atacante ingresó al lugar a la hora de la siesta de los niños armado con un fusil de caza y después de abrir fuego se suicidó. Crece la preocupación por el aumento de estos tiroteos mortales en colegios de Rusia durante los últimos años. Y el jefe del régimen de Corea del Norte aseguró que va a fortalecer su arsenal nuclear y además acelerar su capacidad. Kim Jong-un señala que las armas nucleares son un símbolo de poder nacional y amenazó con usar todo su arsenal contra cualquier país que intente una confrontación, mientras espera que su capacidad avance a la mayor velocidad posible. Esto lo aseguró durante este desfile militar por el aniversario 90 del ejército de Corea del Norte. Pese a las nuevas provocaciones de Pyongyang, Estados Unidos reitera que está abierto al diálogo con el régimen de Kim Jong-un. Seguimos abiertos a participar en la diplomacia y el diálogo con la República Popular de Corea con el fin de lograr avances hacia ese objetivo general, pero también tenemos la obligación de abordar las recientes provocaciones que hemos visto desde la República Popular de Corea del Norte. Y en menos de una semana, el Papa Francisco volvió a cancelar su agenda por problemas en su rodilla derecha. Por consejo médico, el Papa Francisco nuevamente suspendió sus actividades por el intenso dolor en su rodilla. Esto le impide oficiar algunas ceremonias. Estos problemas de movilidad del pontífice están preocupando previo a los viajes que ya tiene programados a Líbano a mediados de junio, a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. La noticia es el reciente informe sobre la pobreza en Colombia, que dicen las cifras se redujo en el año 2021.
De acuerdo con lo que dice el DANE, hoy hay 1.4 millones menos de pobres en el país que pasan a ser considerados como de clase media. La reducción de la pobreza que se dio en Colombia en 2021 era esperada por los analistas y el propio gobierno, que ven en la reactivación económica, la recuperación del mercado laboral y las transferencias monetarias el soporte para que esa situación se presentara. Hoy el DANE muestra que en tan solo un año, en el año 2021, logramos bajarla de ese 42 al 39%, siendo el país que más se recuperó en términos de reducción de pobreza en América Latina. Nosotros estamos viendo una reducción entre 2020 y 2021 de la incidencia de pobreza monetaria de 3,2 puntos porcentuales, que compensa el incremento en 6,8 puntos porcentuales que vimos entre 2019 y 2020. El director del DANE aclaró que esta medición no trata solo del ingreso que las personas deben recibir, sino de la cantidad de recursos que garanticen las condiciones mínimas de vida. Estas líneas de pobreza no son el ingreso que yo tengo que ganar para estar en situación de pobreza o no. Es el costo que yo debo subsanar o que yo debo financiar para poder garantizar unas condiciones mínimas de vida. Mejora frente al año anterior, aunque sigue por encima de los 17,4 millones de 2019, antes de que apareciera la pandemia del COVID-19. Rápidamente pasamos de ver 21 millones aproximadamente de personas en 2020 en situación de pobreza monetaria a ver 19.621.330 personas en condición de pobreza monetaria en el año 2021. La pobreza monetaria extrema, que mira de manera más detallada las condiciones de seguridad alimentaria, se redujo a 12,2% en 2021. Un año antes estaba en 15,1%. Sin embargo, no mejora en el área rural. La brecha entre las familias pobres con hombres y mujeres cabeza de hogar también es grande según los datos del DANE. El 37% de personas que residen en hogares cuyo jefe es un hombre se encuentran en situación de pobreza monetaria en el año 2021 en Colombia. Podemos afirmar que el 42,9% de las personas que residen en hogares cuyo jefe es una mujer en el año 2021 se encontraban en situación de pobreza monetaria. Los empresarios dicen que se han dado pasos importantes de recuperación frente a la pobreza luego de la pandemia, pero creen que se debe trabajar para reducir la brecha que aún prevalece. Esa debe ser la prioridad para el próximo gobierno. Tenemos que combinar el esfuerzo del Estado en poder atender a los más vulnerables, inclusive mediante medidas que incluyan los subsidios tipo ingreso solidario y mencionábamos jóvenes en acción o familias en acción, y al mismo tiempo podamos generar oportunidades y podamos defender el empleo actual. Ahí está la clave realmente del desarrollo de nuestro país. Por ciudades, la mayor incidencia de pobreza monetaria se dio en Quibdó y la menor en Medellín. Ibagué fue la ciudad con menor incidencia de pobreza monetaria extrema. Sin duda es una buena noticia esta de la reducción de la pobreza y además de eso de la pobreza extrema el año anterior en el país. Vale la pena recordar qué quiere decir la pobreza o cómo se mide la pobreza extrema. Se dice que alguien está bajo la línea de pobreza cuando no puede tener el ingreso suficiente para adquirir 2.100 calorías diarias, que es un mínimo de nutrición que se requiere para tener una vida razonablemente normal. Quien está por debajo de un ingreso que permita adquirir 2.100 calorías diarias está bajo la línea de pobreza. Y eso hoy en día equivale más o menos a 11.000 pesos diarios, más o menos. Y por debajo de la línea de pobreza extrema, una situación mucho más calamitosa, está quien no recibe $1.90 al día en términos de ingreso. Más o menos hoy pueden ser unos 7.000 pesos o algo parecido al día. Imagínense ustedes esas mediciones que son absolutamente sorprendentes desde la perspectiva de quien puede llevar una vida más o menos normal. Buena noticia, insisto, esa caída de la pobreza y de la pobreza extrema. ¿Qué tan buena? Pongámosla en perspectiva frente a lo que se había perdido en ese frente a raíz de la pandemia. Colombia, más o menos a mediados de la primera década de este siglo, tenía 50% de su población bajo la línea de pobreza. Avanzamos y en el 2017 logramos nuestro mejor dato. Se bajó la pobreza de 50% a 34,7%.
y en la pandemia se pegó un brinco tremendo al 42,5%, pues bien, ahora estamos registrando los primeros avances. 1.400.000 personas salieron de la pobreza frente a esa crisis de la pandemia, pero hay que tener presente que en la pandemia 3,5 millones, entre 3 millones y 3,5 millones cayeron a la pobreza. Eso quiere decir que más o menos la misma cantidad de personas que han salido el año pasado de la pobreza todavía persisten porque cayeron en esa nueva condición después de la pandemia. Por supuesto que esto va poco a poco, por supuesto que esto va relacionado con el mayor empleo que se pueda generar en la economía, va relacionado también con las ayudas que ha distribuido el gobierno, y lo que muchos analistas a estas alturas se preguntan y temen es, ¿la economía será capaz de generar los puestos de trabajo y el empleo necesarios para acabar de sacar a la gente de la pobreza por puro dinamismo económico? ¿O será que va a quedar un segmento de la población dependiendo durante muchísimo tiempo de las ayudas económicas del gobierno para poder satisfacer esas necesidades básicas de adquirir 2.100 calorías diarias y considerarse que está por encima de la línea de pobreza? Habrá que ver. Por el momento, gente que celebra en Medellín, en Manizales, en Cali, las ciudades con menor incidencia de pobreza, gente que está muy mal en Quibdó, en Riohacha, las ciudades con mayor incidencia de pobreza en el país. Ocaña, en el norte de Santander, hoy fue escenario de reconocimiento. Eso hace parte de este proceso de paz, el reconocimiento de lo que se hizo mal. 10 militares, abiertamente, frente a las familias de las víctimas, reconocieron sus crímenes de guerra. Es decir, reconocieron ser responsables en casos de falsos positivos. Unos testimonios absolutamente desgarradores que les vamos a mostrar a continuación. Paula. Es cierto, Giovanni, un momento muy complejo, muy sensible, doloroso tener que recordar esta historia, sobre todo porque lo hicieron, como usted ya lo señalaba, ante los magistrados de la JEP, pero también ante las víctimas que intervinieron por un momento, estos exmilitares, por un momento las víctimas, hablando de todo lo que pasó. Mire, mañana va a intervenir el general Paulino Coronado, que era el comandante de la Brigada 30 allí en esta región del norte de Santander, que tenía a su mando a estos hombres, pues que hoy aceptaron haber cometido estas ejecuciones extrajudiciales. Se va a convertir sin duda esta pues también en una de las intervenciones más esperadas. Esto fue lo que pasó hoy. Se llevó a cabo en Ocaña, norte de Santander, la audiencia pública de la JEP, en la cual 10 militares imputados de haber cometido crímenes de guerra declararon ante magistrados de ese tribunal y ante las familias de las víctimas su responsabilidad en los llamados falsos positivos. En medio de la audiencia, uno de los militares aceptó haber sacado de un bar a un campesino a punta de mentiras, lo asesinó y luego lo notificó como un guerrillero muerto para presentar resultados ante sus superiores. De una u otra forma, ella conocía a mucha gente porque era la que administraba el bar. Y empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando a la víctima, a ese ser humano inocente, sino detrás a la familia que tenía. El exmilitar concluyó su relato admitiendo que cometió varios asesinatos de inocentes. Mientras tanto, familiares de las víctimas no podían contener las lágrimas frente a lo que escuchaban. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos. Cuando a los familiares se les dio el turno de hablar, el dolor era evidente. La recriminación a los victimarios fue la manera de exorcizar el desconsuelo y los años de aflicción. Ustedes también tienen hijos, ¿es cierto que duele? Duele mucho, ¿cierto? Duele mucho ver cómo nuestros hijos hoy nos preguntan, mis hijos me preguntan, mami, ¿cómo era mi abuelo? Y yo tuve que lidiar con ese dolor de hoy de mis hermanos y todavía aún lloran y dicen cómo queremos encontrar esas fechas especiales. Y todos ustedes, ¿cierto que sí? Todos ustedes desean algún día la fecha especial, decir yo quiero abrazar a ese padre, a esa madre,
pero no podemos. ¿Por qué? Porque ustedes, unos miserables, un día nos arrebataron esos seres queridos. El capitán Juan Carlos Chaparro fue otro de los oficiales en confesar sus delitos. Con su voz entrecortada, aceptó que, pese a saber que los campesinos habían sido asesinados por sus tropas, se atrevió a decirle a sus familiares que no tenía conocimiento de su paradero cuando estos llegaban desesperados a denunciar la desaparición de los suyos al batallón que él comandaba. Mancillé el nombre de ellos. Inclusive con voz fuerte les decía que los familiares de ellos estaban en alguna estructura, siendo esto falso. Siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron y dándole fe a ellos de que lo que estaban haciendo estaba bien. Los 10 militares, entre ellos un general, 4 coroneles, 5 oficiales y un civil, cometieron los crímenes entre enero del 2007 y agosto del 2008. Fueron alrededor de 100 civiles ejecutados y presentados como guerrilleros caídos en combate. A esta hora ya completamos 10 horas del debate de moción de censura que se adelanta en la Cámara de Representantes en contra del ministro de la Defensa, Diego Molano. También por una operación polémica militar que sucedió hace apenas unos pocos días en el Putumayo. De lado y lado se han escuchado muy fuertes pronunciamientos. Cintia Pineda, vuelvo contigo al Senado, a la Cámara de Representantes, porque mañana va a ser el debate en el Senado. Cintia, ¿cómo avanza la discusión hasta ahora? Giovanni y televidentes, pues en este momento ya estamos en la etapa final de este debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quien hace pocos minutos terminó su intervención respondiendo a esos cuestionamientos que se ha hecho desde la oposición a ese operativo militar allí en Puerto Leguízamo. Molano se ha reafirmado en que estas 11 personas sí tenían vínculos, según él, con las disidencias de las FARC. Veamos en el siguiente informe un recuento de lo que ha sido esta contundente jornada, polémica jornada, si se puede decir así, porque ha habido bastante controversia y rifirrafe entre los diferentes partidos políticos. La oposición, citante del debate, aseguró que hay inconsistencias sobre la identidad de 2 personas que murieron en el operativo militar en Puerto Leguízamo. ¿Y quieren saber quiénes eran esas 2 personas y por qué el ministro no se atreve a decir quiénes son? ¿Y por qué los ocultan de la lista que le traen a los medios de comunicación y a la ciudadanía? Yo les muestro quiénes son. Ellos habían prestado servicio militar, los 2. Libreta militar de primera clase. ¿Me van a decir que también eran guerrilleros? Habitantes de Puerto Leguízamo y el soldado que resultó herido en el operativo intervinieron ante la plenaria. Nosotros no somos guerrilleros, somos personas campesinas que la única arma que tenemos nosotros en nuestras casas es un machete para limpiar nuestras fincas. Quien él estaba viéndome desangrándome, aproximadamente a 4 metros, que no sé si se acuerda de mi cara, que en el baño y está en la foto donde quedó la sangre mía, donde tenía hemorragia severa. Es testigo que mis compañeros jamás accionaron el arma contra él, ni los campesinos. Partidos de gobierno salieron en defensa del ministro y del actuar de la fuerza pública. Que aquí hay congresistas hipócritas e irresponsables, que les encanta el derecho internacional humanitario para arrodillar a la fuerza pública, para arrodillar a las fuerzas militares. Pero cuando hay que proteger a nuestras fuerzas militares, les vale huevo. Un comentario del representante José Jaime Uzcategui desató un duro rifirrafe entre la oposición y otros partidos políticos. Huelen a azufre y me parece que alguien por acá dejó la estela. Tras 8 horas de debate, el ministro de Defensa respondió a los cuestionamientos de la oposición. Que la operación de Putumayo
Es una operación para defender a los putumayenses, para defender a los colombianos, como corresponde en la misión de nuestra fuerza pública. Y esa es una lucha propia, es una lucha que lidera el presidente Iván Duque, que lideramos desde el Ministerio de Defensa y con nuestra fuerza pública, porque es una responsabilidad moral, ética y política con el futuro de Colombia. Diego Molano deberá enfrentar otro debate sobre este operativo, pero ahora ante la plenaria del Senado. La muerte de los campesinos. Bueno, el ministro de Defensa aprovechó su intervención para salir a respaldar ante los congresistas al general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, quien en los últimos días pues, ha sido objeto de críticas por responder al candidato presidencial Gustavo Petro. Veamos lo que dijo. Es claro que nuestra fuerza no es beligerante ni puede participar en política, pero lo que no puede suceder es que a la fuerza pública, a los generales, a los soldados, sean objeto a diario de difamaciones, de acusaciones, de señalamientos, sin que se les dé la garantía del debido proceso. Lo que está claro es que un general debe proteger la dignidad de sus soldados y mantener la moral. Bueno, así sigue avanzando el debate de la moción de censura al ministro de la Defensa, a Diego Molano, que tendrá su segundo capítulo en la plenaria del Senado. Dicen los que conocen cómo están distribuidas las cuentas en el Congreso que probablemente la moción de censura no prospere en ninguna de las dos cámaras y que este sea más bien un escenario para que haya un rifirrafe político en la antesala de elecciones presidenciales, pero además, y ojalá un escenario para que se conozca la verdad. Como se conoció la verdad en un hecho histórico, ustedes han visto la nota antecedente en esta audiencia de reconocimiento de la JEP, donde 10 militares, un general retirado, 10 militares retirados, reconocieron los cargos que les habían sido imputados por los falsos positivos. Ustedes han visto la nota, yo quiero rescatar 3 frases o 4 frases que se dijeron en ese momento que son tremendamente impactantes, pero además permiten ver si se jala la pita hasta dónde puede llegar esto. Había que dar resultados como fuera, algo que más o menos se conoce porque se ha dicho muchas veces, y acuérdense ustedes que este macrocaso la JEP lo ha abierto por más de 6.000 víctimas, 6.000, por lo tanto los 10 militares representados hoy son una ínfima porción de lo que puede resultar acá. Segundo, no solo es algo de esa época, eso estaba metido en las filas del ejército, refiriéndose a esta práctica de tener que dar resultados a toda costa. Tercero, otro testimonio, entre 2006 y 2008 operó dentro del ejército una verdadera estructura criminal, dicho por uno de los militares que está en este momento haciendo reconocimiento ante la JEP. Cuarto, con los paramilitares se conseguían las armas para adelantar estos falsos positivos. Y quinto, y este es quizás el más significativo, todo esto fue respuesta a las políticas del comandante del ejército, el general, ya general retirado, Mario Montoya, quien fue designado como comandante del ejército por el expresidente Álvaro Uribe en el año 2006. ¿Por qué digo que esto es clave? Porque recuerden ustedes que la Fiscalía, el año pasado, hacia el mes de agosto, le terminó imputando cargos justamente por falsos positivos al general Mario Montoya. Y recuerden ustedes que la semana pasada, alias Otoniel, pues que es una ficha de las peores, pero que está diciendo ciertas cosas que la justicia tendrá que evaluar en su justa proporción, dijo que los paramilitares tenían financiación específica para el general Mario Montoya. Todo esto debería conducir no solamente a que estos 10 militares terminen diciendo la verdad y el reconocimiento de los cargos que les han sido imputados, sino verdaderamente ir mucho más allá, porque son 6.300 casos que evalúa en este momento la JEP y en este caso son 10 militares los que están haciendo el reconocimiento. En 2 días, es decir, el próximo jueves, el 28 de abril, algunas personas, movimientos sociales, han convocado a una conmemoración del inicio de esas protestas sociales que hace un año derivaron en unos casos muy delicados de vandalismo. Lo delicado del asunto es que la policía ha dicho que tiene información de que el ELN y otras estructuras militares pretenden infiltrar esta conmemoración del próximo jueves. Por eso han identificado por lo menos 18 puntos críticos para ese día. Prepárese, Paula, porque puede que más allá de las marchas sucedan cosas, es lo que dice la policía.
Un estallido social que trajo muchísimas consecuencias para el país. Y sí, basados en información de inteligencia, pues ya las alertas están encendidas a nivel nacional. Ha habido reuniones con las comandancias regionales para poner en marcha todo este plan preventivo y saber también cómo se puede reaccionar de acuerdo a la información que tienen acerca de lo que las llamadas primeras líneas estarían pretendiendo hacer en Cali. Giovanni, por ejemplo, que fue una de las ciudades más golpeadas hace un año durante todo este estallido social, pues desde ya están diciendo las autoridades locales que no permitirán que se realicen bloqueos. La policía ya tiene el plan de contingencia en todo el país para contrarrestar posibles desmanes que se puedan presentar el próximo 28 de abril. Tras seguimiento de inteligencia policial, se logró concluir que algunos sectores estarían planeando llevar a cabo desmanes en principales ciudades del país, lo cual ha encendido las alarmas de las autoridades. Por ello, el director de la policía adelantó una reunión extraordinaria con todos los comandantes regionales para impartir instrucciones frente a la manera como deberán proceder el próximo jueves frente a eventuales actos vandálicos de parte de las autodenominadas primeras líneas. En la reunión de comandantes de departamento, analizamos en dónde las capacidades de la Policía Nacional tienen que estar priorizadas. Son 5 lugares en Cali, 6 en Bogotá, 3 en Medellín, 4 en el eje cafetero, en donde no solamente tenemos capacidades antidisturbios frente a las informaciones que hemos venido recolectando, sino que a partir del decreto 03 esperamos con las autoridades locales, municipales, alcaldes, gobernadores, lograr que no hayan disturbios y violencia en esos lugares. En ese sentido, la instrucción por parte del general Vargas es el cumplimiento estricto de la ley para proteger a los marchantes, pero también para evitar desmanes que redunden en daños de infraestructura o ataques contra la fuerza pública. Le pedimos a todos los colombianos que por favor nos ayuden con información que prevengan actos de violencia el 28 de abril. Mientras tanto, desde ayer, la minga indígena ya marcha desde el Cauca para llegar a Bogotá en 2 días y de este modo unirse a las manifestaciones. Estamos en la gran caravana humanitaria hacia el corazón de nuestra patria, la ciudad de Bogotá. Vamos también a proponer el ejercicio, los diálogos humanitarios. A su turno, la Dijín entregó a la Fiscalía información relevante de las posibles intenciones de las primeras líneas para que en el momento en que decidan actuar se puedan realizar capturas de aquellos que alteren el orden público el día de las concentraciones. La Fiscalía retiró el preacuerdo al que había llegado con Jonier Leal y ahora pedirá la máxima condena en su contra, esto por el doble homicidio de su hermano Mauricio Leal y de su mamá Marlene Hernández. En diálogo con Red Más Noticias, el abogado de las víctimas reveló que además se instauró una denuncia por tortura y que es falso que Jonier haya sido presionado o padezca una enfermedad psiquiátrica. Este documento fue radicado por la Fiscalía ante el juez solicitando llevar a juicio a Jonier Leal, quien se retractó de su aceptación de cargos frente al doble homicidio de su hermano y mamá. Bueno, esto hace parte de una estrategia de Jonier Leal de tratar de confundir a la Administración de Justicia, de convencer a su entorno familiar más cercano que es inocente, porque pese a que él de manera voluntaria desde las primeras audiencias ha reconocido la responsabilidad en estos crímenes. Para el abogado de las víctimas, además se trata de una estrategia falsa, ya que el propio Jonier redactó y firmó un documento en el que en su momento aceptó ser el homicida. Con sus hijos y con algunos familiares muy cercanos les ha mantenido la versión un tanto disparatada de que él está siendo presionado, de que reconoció estos crímenes porque otras personas lo han obligado a ello. Lo cual es realmente absurdo, porque si así fuera, pues Jonier ha tenido todo el tiempo la oportunidad de poderle contar esto a la Fiscalía. Una de las incertidumbres es la posibilidad de que la defensa del indiciado trate de declararlo inimputable y así evitar una condena alta y la prisión para su cliente. Esta posibilidad se cae de su peso por una sencilla razón. Una persona que ha actuado en estado de inconsciencia, una persona que no sabe lo que está haciendo, no va a alterar la escena del crimen de la manera tan escrupulosa, tan rigurosa como se ocurrió en este caso. La escena fue realmente lavada, se alteró de una manera significativa con la intención de desaparecer toda huella, todo vestigio que pudiera relacionar al victimario. Entonces imagínese usted una persona en estado de demencia, así sea transitorio, alterando la escena del delito. Eso es absolutamente absurdo, contradictorio, de manera que
Esa teoría no va a tener éxito de ninguna manera. Yo no creo que ningún psiquiatra, ningún psicólogo forense de los que hay en nuestro país, que son tan especializados, especialmente los de medicina legal, van a caer en una trampa tan absurda. Ahora el caso tomará otro rumbo. De acuerdo con Montaña, hay suficientes evidencias para condenarlo y además una nueva denuncia por el delito de tortura que le significarían una pena bastante alta. Cuenta con elementos que demuestran que Johnyer estuvo en el lugar de los hechos toda la noche, que los crímenes debieron haber generado, por supuesto, una enorme tensión, pero además bulla al interior de la residencia. Ahí se deben de haber escuchado lamentos, gritos, etcétera, y la única persona que estaba en el lugar era Johnyer. Además se encontraron rastros de sangre humana en el sifón del baño de Johnyer. Yo estoy absolutamente convencido de que todas estas pruebas recaudadas, todos estos elementos recaudados permitirían que un juez penal de circuito le dicte sentencia a Johnyer como responsable de estos crímenes más allá de toda duda razonable. Con todo lo cual, muy seguramente la pena que ahora recibirá será cercana a los 60 años de prisión. En los próximos días se dará a conocer la fecha en la que iniciará el juicio, en el que todavía le quedan posibilidades de volver a aceptar los cargos. Eso sí, no contaría con una rebaja de pena de hasta el 50%. Se señalan Hacemos un repaso de cómo va la campaña presidencial. Más de 30 autoridades indígenas adhirieron hoy a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Hasta Ipiales, Nariño, llegó el candidato presidencial del Pacto Histórico para reunirse con los cabildos, con los resguardos de varias comunidades, en especial la comunidad indígena Aiko. Allí, en medio de trajes, música tradicional, Petro recibió la adhesión de ese movimiento político indígena. En medio del discurso dejó claro que necesitaba a los pueblos indígenas para liderar un eventual gobierno suyo. Y en manos del expresidente César Gaviria quedó la decisión de para dónde se va el Partido Liberal, si con Petro o con Federico Gutiérrez. Luego de más de 4 horas de reunión entre el líder natural del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, y los senadores reelegidos y electos, se descarta cualquier apoyo a Gustavo Petro. Ahora la decisión estará en manos de Gaviria, como un cheque en blanco. El expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, ha sido facultado por las bancadas de Senado y Cámara para escoger el candidato presidencial del Partido Liberal. Gaviria se reunirá con Federico Gutiérrez para terminar de socializar el documento expuesto hoy por el expresidente a su bancada en el Hotel Sheraton. Va a adelantar las conversaciones con el doctor Federico Gutiérrez y una vez hecho el acuerdo con el sistema programático del Partido Liberal se anunciará, por supuesto, el respaldo del doctor Federico Gutiérrez. Si no hay aceptación por parte del doctor Federico de nuestro documento, volverán a sentarse las bancadas del partido con el presidente César Gaviria. Para Chacón, la decisión debió tomarla la bancada y no directamente el expresidente César Gaviria. Seguiré revisando las políticas que están planteando los candidatos. Si ustedes ven hoy los postulados de las cartas que entrega el presidente Gaviria, pues podría pensarse que está más de un lado que del otro. De los 48 asistentes a la cumbre del Partido Liberal, 5 no estuvieron de acuerdo con la decisión propuesta por Mario Castaño, entre esos Juan Carlos Lozada. Es muy sorprendente que al interior de un partido liberal se nieguen los mecanismos democráticos para tomar decisiones y más bien entonces se den facultades extraordinarias para que una sola persona decida el futuro del partido. Se espera que en las próximas horas se conozca oficialmente el apoyo del Partido Liberal a Federico Gutiérrez, el cual ya se encuentra adelantado en un 90%. Desde Ipiales, Nariño, el candidato del pacto, Gustavo Petro, se enteró de la noticia y lanzó fuertes críticas. Decidió mantenerse en su lógica, juntarse con el neoliberalismo, con eso de volver los derechos negocios, de privatizar servicios públicos, etcétera. A una alianza con quienes colocan la mafia al frente de la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Lamentable, lo respeto, pero que toda la base liberal, que todo el pueblo liberal no deje perder este momento histórico. Previo a la cumbre de los liberales, el candidato Petro se reunió con algunos miembros de los liberales en el Hotel Marriott de la 26, a pocos kilómetros del Sheraton.
Y prueba de que todo está listo para que este miércoles el expresidente César Gaviria anuncie el apoyo de los liberales a Federico Gutiérrez es la reacción del candidato, quien desde Pasto habló sobre esta nueva adhesión. Lo que ha trascendido es que Fico está dispuesto a aceptar las llamadas en líneas rojas que ha planteado el Partido Liberal. Yo le doy la bienvenida al Partido Liberal, le doy la bienvenida a los liberales. Yo les doy la bienvenida a todos aquellos sectores políticos y sociales que quieran acompañar nuestra propuesta, porque nuestra propuesta es de unidad, no más polarización, no más discursos de odio, no más divisiones. Pongámonos de acuerdo en una agenda programática donde saquemos a la gente de la pobreza, donde eliminemos la violencia, eliminemos la corrupción. Hay gente buena en todos los sectores políticos, sociales del país. Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral donde me creo el único bueno y el mejor. Yo creo que hay gente buena en todas partes y vamos a trabajar con ellos. Vienen muchos más apoyos. Entre tanto, en medio de su recorrido por Bogotá, el candidato Rodolfo Hernández dio a conocer sus propuestas de educación para los jóvenes y también habló de nuevas adhesiones. La agenda del líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción inició con un encuentro con jóvenes empresarios para exponer los proyectos que ejecutaría en pro del desarrollo económico y social de Colombia. A través de Twitter lanzó una propuesta con el fin de aliviar la deuda que tienen los jóvenes con el ICETEX. El ingeniero busca beneficiar a unos 700.000 jóvenes. De otro lado, William Ospina aceptó ser su ministro de Cultura y Medio Ambiente. Le cambio de tema a Paula y Mauricio y les hago una pregunta. Paula, si usted se encuentra una maleta llena de plata aquí en Bogotá, ¿usted la devuelve? Sí, sí la devuelvo. Sin pensarlo dos veces le contesto sí. ¿Usted va a la policía y la entrega? La entrego y para que pues busquen a la persona que sea la dueña de ese dinero. No me quedaría nunca con nada que no sea mío. Mauro, ¿usted devuelve la plata? Pues yo sí la devuelvo, pero quizás por motivos un poco distintos a los de Paula. Yo creo que encontrarse una maleta con plata en Colombia es un problema de aquí a la luna. No siempre, pero es lo más probable. Motivos distintos, pero también la devuelvo. ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque hoy se perdió una maleta en Bogotá. Y aquí viene el quick del asunto. Se pierde una maleta con 9 millones de pesos, una cantidad importante de dinero, y un buen samaritano, una buena persona, la encuentra, como ustedes dos, y va y la lleva a la policía. El problema es que aparecieron 9 dueños de la maleta. Miren la historia. Todo comenzó cuando un buen samaritano encontró los más de 4 millones de pesos que una persona extravió en el sector de la carrera 15 con calle 127 en el norte de Bogotá. Seguimos buscando a ese ciudadano o ciudadana que pudo haber sido el afectado. La policía hizo pública la noticia del hallazgo para encontrar el dueño, sin saber que al paquete millonario le apareciera tanto propietario. Se han recibido más de 9 llamadas telefónicas de diferentes personas que han extraviado dinero en la ciudad capital. Sin embargo, al verificar, digamos que los datos que aportan no coinciden con las características del tiempo, modo y lugar en que posiblemente pudo haberse extraviado el dinero. Las autoridades aún están a la espera del propietario real y cuentan con estrictos requisitos para la entrega. Tenemos varias formas de verificar si efectivamente se trata del ciudadano que extravió el dinero, como la fecha, la hora, el lugar. Podemos hablar también del monto, de la denominación de los billetes. Algunas preguntas que nos darían cuenta de si la persona sabe exactamente qué fue lo que se le extravió. En las calles, los ciudadanos opinaron si entregarían un dinero que se encuentren o si por el contrario se quedarían con él. Mira a ver de quién se le cayó y si no sabe a quién se le cayó, pues la recoge. Primero averigüe de quién es y ahí sí ya miro a ver si la lleva a la policía o la cojo, porque si no se sabe quién es, de todas maneras siempre va a aparecer una nueva persona que le va a decir que es de él. Si el dueño no aparece, la plática irá a parar al erario público. Bueno, todos estábamos muy sorprendidos el día de ayer cuando conocimos este video del mayor Jason Javier Cubides, el comandante de la estación de policía de la localidad de Usaquén en Bogotá, diciendo, pues llegaron con esta plata, la trajeron, ¿a quién le pertenece? Comuníquense con nosotros. Y uno decía como que esto no puede pasar en Colombia, que alguien encuentre una plata y la devuelva. Y menos puede pasar que en lugar de mandarla directamente al Tesoro Nacional, salga la policía y diga, por favor, se busca al dueño de esta plata.
más sorprendidos terminamos el día de hoy cuando le aparecen 9 candidatos distintos a La Plata. Evidentemente, el no conocer algunos de estos detalles, dónde se perdió exactamente, cuándo se perdió exactamente, cuál es la suma exacta, cuáles son los billetes, pues hace que los 9 espontáneos que salen, algunos quizás a cazar fortunas, otros quizás a buscar lo que se les ha perdido, no puedan caer directamente sobre La Plata. Ojo, aclaro lo siguiente, el comandante de la estación de Usaquén, el mayor Cubides, ha dicho que él cree que a todos los 9 candidatos sí se les ha perdido una plata, que no hay nadie aquí tratando de embaucar a nadie, pero que ninguno de ellos coincide con la realidad, con lo que sucedió en realidad. Esto recuerda otro caso muy parecido que se dio el año pasado en la ciudad de Manizales, en el que un taxista de repente llevó un pasajero, se volteó cuando el pasajero se bajó y encontró un maletín que tenía 10 millones de pesos. Y se pone a buscar dentro del maletín y encuentra el nombre y el teléfono de la persona. Llama a la persona no le contesta. Y el taxista, ese sí un buen samaritano, como mi querida Paula allá en el estudio, dice, yo me voy a conseguir la dirección de este personaje, sigue buscando en el maletín, se encuentra la boleta de una rifa donde está la dirección de este personaje y le lleva la plata. Este personaje no se ganó la rifa, pero sí se ganó la buena fortuna de que este taxista le recuperara la plata y se la entregara. Vamos a ver qué termina sucediendo en el caso de Bogotá. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $104.99 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.21. El índice MSCI Colcap se redujo 0,04% a 1.575 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.947 pesos con 63 centavos. El euro se negocia en 4.194 pesos con 69 centavos. Las cifras son los 35,3 puntos en que se ubica el indicador de confianza del consumidor según el DANE en el mes de marzo. Mejora frente a febrero.